Anoche tuve el sueño más raro de mi vida. Soñé que era un paraguas. Era de noche y estaba lloviendo, pero yo estaba cerrado, como los paraguas. Estaba en medio de una calle. Había una chica a 7 metros de mí. Ella me sonreía, pero yo no podía entender por qué. Ella llevaba una blusa rosa y una falda azul. Tenía el pelo negro y los ojos rojos. De repente empezó a caminar hacia mí. Yo me puse pálido e intenté abrirme, como se abren los paraguas, pero sin éxito. Ella estaba ahora justo enfrente de mí. Me paralicé. Ella levantó su mano y con el dedo índice me presionó la nariz, como un botón. Entonces me abrí, como los paraguas. Y ahí fue cuando me desperté. Si no entendiste nada, no te preocupes. Yo tampoco. Porque los sueños son así, hay que interpretarlos. Hoy vamos a describir y contrastar en el pasado circunstancias, hábitos, intenciones y por supuesto con la conjugación correcta. Bienvenidos al canal dedicado a aprender y enseñar español, ya sea como una lengua extranjera o como una lengua nativa, y dirigido a estudiantes, profesores y entusiastas de todas las latitudes. Yo soy el profe Jerry y esto es Fluent Me. Hoy es el día de la imperfección. Por eso el tiempo que vamos a practicar en esta sesión se llama pasado o pretérito imperfecto. Pobrecito, es imperfecto. No precisamente. La imperfección en el tiempo simplemente significa que la acción no está terminada, no está cerrada. Además de no estar terminada o cerrada, puede ser interrumpida, habitual, simultánea, consecutiva. Nos vamos a ocupar entonces de sus usos básicos y algunos casos confusos, especialmente para estudiantes de L. Al menos en esta primera parte y para entender el concepto de la imperfección, vamos a enfocarnos en eventos únicos en el pasado, pero que están cerca del presente. Es decir, aún no vamos a hablar de las acciones habituales porque estas están en periodos más lejanos y también más extensos, como algunas etapas. Luego nos ocuparemos de eso. Hay una palabra que me gusta usar cuando hablamos de imperfecto. La palabra mágica es circunstancias. Según la RAE, las circunstancias son accidentes de tiempo, espacio y modo. Esto tiene una relación con la casualidad. Me gusta pensar que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos describirlas. Para entender mejor el concepto de circunstancia, piensa en todas las cosas a tu alrededor en este momento. Observa. ¿Estás sentada o parada? ¿Quizás acostada? ¿La luz está prendida? ¿Estás solo o acompañado? ¿Tienes frío o calor? ¿Te sientes feliz o triste? Todas estas son circunstancias, no las estás controlando, solo describiendo. Mis circunstancias en este momento son que estoy parado, la luz está prendida, tengo calor y estoy muy motivado. Además, hay unos libros atrás, la puerta está cerrada y yo estoy usando mis gafas. De igual manera, cuando queremos expresar estas circunstancias en el pasado, usamos el pasado imperfecto. Ayer estaba parado en mi habitación, la luz estaba prendida, tenía mucho calor, pero estaba muy motivado. Además, había unos libros atrás, la puerta estaba cerrada y yo estaba usando mis gafas. Este es un concepto muy popular en las películas o series de detectives donde hay un interrogatorio y queremos saber algunas circunstancias para identificar los sospechosos. Preguntas como qué ropa usaba la persona, cómo tenía el pelo, cuál era su actitud, tenía algunas cicatrices, usaba sombrero. En síntesis, con las circunstancias no expresamos un principio y un final para estas acciones. Son circunstanciales. Así podemos hablar de descripciones como el grupo de objetos, personas, animales que están desarrollando acciones no terminadas en el momento descrito. Las acciones están abiertas y por ese motivo son imperfectas. Esta es una forma gráfica de verlo. Después de aclarar este concepto básico entre circunstancias, casualidades, descripciones, vamos con uno de los casos más clásicos del pasado imperfecto. Número 1. Acciones interrumpidas. ¿Interrupciones de qué? Del pasado imperfecto, por supuesto. La pregunta es, ¿cómo interrumpimos las circunstancias? Fácil, usamos el pasado simple o pretérito perfecto simple.
Ayer estaba cocinando unas verduras con pollo cuando llegó mi esposa. También podemos cambiar el orden. Cuando llegó mi esposa, yo estaba cocinando unas verduras con pollo. Este contraste es sin duda un clásico de clásicos. Una vez que lo aprendes, es una de las formas más orgánicas y divertidas de practicar el imperfecto en contraste con el pasado simple. La semana pasada estaba viendo mi serie favorita cuando sonó el teléfono. El sábado pasado estaba descansando tranquilamente en el parque cuando de repente una señora me preguntó si podía ayudarle a encontrar a su perrito. Podemos notar que en estos casos preferimos usar la combinación imperfecto más gerundio. Estaba comiendo, estabas hablando, estábamos jugando. Si usamos el verbo principal en imperfecto, percibimos un uso más literario. Vamos a encontrar esto en muchos libros, poesía, lírica. Mario caminaba lentamente por el sendero cuando escuchó su voz en un susurro femenino y elegante. 2. Acciones habituales. Un caso muy útil si quieres hablar de periodos extensos y distantes en el tiempo. Básicamente es la frecuencia en el pasado, acciones que se repiten en un marcador no claro. Algunos marcadores temporales muy populares son cuando era bebé, cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven. Cuando era niña no me gustaba cepillarme los dientes. Cuando era adolescente sentía que todo giraba en mi órbita. Incluso podemos usar marcadores como cuando tenía 8, 15, 23, 35 años. Aunque es claro su límite de un año, es un marcador donde podemos crear hábitos, porque es extenso. Cuando tenía 15 años estudiaba en una escuela pública. También podemos hacer contrastes con acciones terminadas. Cuando era joven encontré el amor verdadero una cálida tarde de verano. Otros marcadores que pueden generar hábitos son cada vez que, siempre que, tan pronto como. Marcela se ponía triste cada vez que llovía. Siempre que Natalia cocinaba, sabíamos que íbamos a tener indigestión. El marcador tan pronto como tiene una conexión consecutiva. Tan pronto como apagaban la luz, empezaba la película. El verbo soler nos ayuda a expresar hábitos. Conjugamos el verbo soler en imperfecto más el verbo principal en infinitivo, es decir, en su forma base, sin conjugación. Cuando estudiaba en la universidad solía comer muy mal. Una forma de practicarlo en perspectiva es crear una línea de tiempo. Las líneas de arriba expresan acciones terminadas, decisiones, cambios, momentos específicos. Las líneas de abajo expresan las acciones no terminadas, circunstancias, casualidades, descripciones, acciones imperfectas. Es curioso que en las líneas de arriba, cuando usamos el pasado simple, la historia avanza, se mueve de una acción a otra. Con las líneas de abajo, la historia está flotando, esperando continuar. Una pequeña pausa activa para recordar que si te gusta el contenido de este canal, considera suscribirte, darle me gusta, compartir y especialmente déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Esto nos ayudará muchísimo. 2A. Antes y ahora. Esta comparación también está relacionada con los hábitos. Es un recurso muy interesante para expresar los cambios socioculturales de un periodo a otro. Hace 20 años la gente no usaba teléfonos inteligentes, ahora están por todos lados. Antiguamente las enfermedades mentales no eran tan valoradas como hoy. Anteriormente la gente salía más, ahora con las redes sociales están más encerrados. Antes eras más amable, ahora no te reconozco. 3. Acciones simultáneas. Probablemente uno de los usos más fáciles, hablamos de dos acciones al mismo tiempo. Adriana estaba limpiando su habitación mientras Olivia lavaba los platos. En estas acciones podemos notar una preferencia por la combinación imperfecto más gerundio en la primera acción y directamente imperfecto en la segunda. Esta forma es popular por su conexión con el adverbio mientras. Es solo una preferencia. Mientras Adriana limpiaba su habitación, Olivia estaba lavando los platos. En otros ejemplos, la profesora estaba explicando la lección mientras Miriam revisaba las últimas publicaciones en redes sociales. Isabela estaba bailando su canción favorita y al mismo tiempo parecía estar sufriendo una embolia. Se veía patética. Llegamos nuevamente a uno de mis momentos favoritos en Fluent Me, el momento retórico.
Este es probablemente uno de los casos confusos que mencionábamos al principio de esta lección. Queremos saber en este momento la diferencia entre estas dos frases. Ayer Sandra fue al cine para ver Matrix. Ayer Sandra iba al cine para ver Matrix. Es un caso curioso donde usamos dos pasados diferentes, pero el contexto es el mismo. Para resolverlo de una manera simple, en la primera frase es claro que Sandra fue al cine y probablemente vio Matrix. Esto lo sabemos porque es una acción terminada. En el segundo caso, solo expresamos que Sandra estaba en el camino al cine. No podemos asegurar que finalmente vio la película. Tal vez ella tuvo una interrupción en el camino, como recordó que no era el día de la película, o recibió una llamada de emergencia. Este fenómeno, si podemos llamarlo así, sucede con los verbos dinámicos. Sí, vamos a llamar dinámicos a los verbos que expresan realmente una acción, es decir, existe un movimiento. Bueno, entonces si existen verbos dinámicos, seguramente existen algunos estáticos. Bueno, esto es solo una forma simple de llamarlos. Algunos verbos estáticos pueden ser el verbo ser, el verbo estar, el verbo vivir. No tenemos que hacer mucho para ejecutar estos verbos. Si esta forma funciona para ti como estudiante o profesor, o si tienes una forma diferente de verlo, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Será un placer leerte. Y ahora vamos con las conclusiones. Primero, para usar el pasado imperfecto establecemos circunstancias. No las controlamos, las describimos. Segundo, para que estas circunstancias funcionen como circunstancias, no debemos poner límites claros. Y si lo haces, probablemente sea un trabajo para el pasado simple. Tercero, la interrupción del imperfecto es un camino seguro al contraste, también en las acciones habituales del pasado. Cuando era niño comíamos pizza todos los viernes, hasta que un día mi padre perdió su trabajo. Un periodo abierto hasta un momento específico. Cuarto, los hábitos necesitan periodos extendidos en el pasado, generalmente etapas de la vida. Quinto, simultáneo y consecutivo son formas creativas de mejorar el uso. Sexto, el pasado imperfecto nos sugiere que las acciones no están terminadas. Es precisamente esto lo que lo hace imperfecto. Las historias no avanzan, representan detalles, contexto. Para avanzar está el pasado simple. Y séptimo, vamos a revisar la conjugación. Tenemos los verbos que terminan en ar. Y para los verbos que terminan en ir, recordemos que siempre una palabra popular en español es irregular. Aquí no tenemos una excepción, pero sí tenemos muy buenas noticias. Y es que solo hay 3 irregulares. Esta es una buena noticia en contraste con el pasado simple, donde encontramos un porcentaje muy alto de irregulares. Y es curioso que el pasado simple es muy fácil de usar, pero difícil de conjugar. Y el imperfecto es un poco difícil de usar, pero es muy fácil de conjugar. Muchas gracias por ver este video y recuerden apoyarnos, especialmente dejando su opinión en la caja de comentarios. Esto nos va a ayudar muchísimo. Espero verlos en la próxima. Yo soy Jerry y esto fue Fluent Me.